tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Contaminación Cero. Hoy vamos a hablar de glifosato. Ese plaguicida que algunos creen que es tan inocuo como una loción de afeitar, pero que en realidad no es ni más ni menos que un veneno. Puede tener un poco menos de potencia que otros venenos más letales, pero no deja de ser un veneno, es decir, está diseñado para matar. El glifosato es ese aditivo que va junto con la siembra directa, con la soja transgénica. Es aquello que hace posible que la soja transformada genéticamente para ser resistente a los plaguicidas permita que el campo fructifique, es decir, crezca solo la soja y mueran todas las malezas. Pero además, con cierto grado bastante importante de amenaza sobre el ser humano. La ecología tiene un principio central, que es el principio precautorio. Es aquello por lo cual algo debe ser utilizado solo cuando está demostrado que es inocente. Lo contrario que en la justicia. Para la ecología, todo aquello que puede provocar un daño a la salud es potencialmente culpable y debe demostrar su inocencia para recién después ser aplicado. No ha ocurrido eso con el glifosato. Quienes lo promueven, en particular las grandes empresas de biotecnología y en especial Monsanto, que lo vende junto con sus semillas y su paquete tecnológico de siembra directa, aseguran que el glifosato era inocuo. Sin embargo, allí el principio precautorio no se aplicó. No se aplicó porque había muchas sospechas de cuál era verdaderamente el riesgo que el glifosato tenía para la salud. Hasta que finalmente, hace poco tiempo, la Organización Mundial de la Salud, intachable, claro está, determinó que el glifosato es potencialmente cancerígeno y le dio un golpe durísimo a aquellos que creían que el glifosato había llegado para quedarse para siempre. Ya en su momento el investigador Andrés Carrasco había demostrado que el glifosato era dañino. Hoy, insisto, la Organización Mundial de la Salud señala que es potencialmente cancerígeno. Y en la Argentina hay un caso, el de una población llamada Montemaíz, en la provincia de Córdoba, donde se estudió la incidencia de casos de cáncer, precisamente porque allí en el océano de la soja hay muchísimo glifosato. Y los resultados fueron tremebundos. Importante cantidad de cáncer, muy por encima del promedio, gracias a la presencia de glifosato. De todo esto vamos a hablar hoy en Contaminación Cero, de toda esta historia con un protagonista de toda esta trayectoria de glifosato en la Argentina. Medardo Ávila Vázquez es médico de la provincia de Córdoba, fue subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, donde se produjo la contaminación con venenos, plaguicidas y glifosato en el barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Y es quien ha determinado y ha estudiado el caso Montemaíz y ha permitido juntar datos para que la Organización Mundial de la Salud hoy sentencie que el glifosato no es inocuo como una loción de afeitar. Escuchemos a Medardo Ávila Vázquez. ¿Cuán grave es el tema de la presencia de glifosato en el organismo, en las zonas productivas como aquellas en las que vos trabajás en el caso de la provincia de Córdoba? ¿Y cómo impacta subjetivamente la decisión de la Organización Mundial de la Salud de considerar el glifosato un potencial cancerígeno? Y la presencia de glifosato en las zonas urbanas de nuestro país es muy importante, ¿no? Los estudios nuestros que hemos hecho, donde hemos podido medir en el agua, en el aire, en el agua de lluvia, en el suelo, las concentraciones son muy altas. De hecho, Argentina es el país que más consume glifosato de todo el mundo por habitantes. Nosotros estamos consumiendo 200 millones de litros
por año, esos son 5 litros por persona. Y en las zonas rurales, la cantidad que se aplica en relación a la población que vive es entre 20 y 50 litros de glifosato por año, por persona. Entonces la exposición que tiene esta gente a este producto es muy alta y el riesgo de que desarrollen cáncer ya lo venimos viendo de hace más de 15 años y ahora que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que los estudios científicos muestran que hay una relación muy fuerte entre la exposición a glifosato y el cáncer, esta decisión de la OMS de reconocer esta situación a nosotros, a los médicos que trabajamos en estas comunidades, nos alienta a seguir reclamando para que se tomen medidas para que la gente no esté expuesta a estos venenos. Históricamente se dijo que, o por lo menos quienes venden glifosato y venden las semillas adosadas a él, etcétera, etcétera, con la lógica Monsanto, que es lo que normalmente se señala, que el glifosato era prácticamente inocuo. Sí. Y ahora desacreditan el estudio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Encontrar algo que suplante el glifosato y poder dejarlo de lado? ¿O es necesario de alguna manera intervenir desde el Estado para modificar patrones de producción y que no sea necesario algo como el glifosato? No, sí, sin duda. Para los sectores que son los proveedores del agronegocio, como son las empresas que le venden la semilla y los agroquímicos, la solución está, si se prohíbe el glifosato, encontrar otro producto para venderlo. O sea, el negocio está en vender agrovenenos, por más que esto contamine el aire o el suelo o el aire que respira la gente. Desde un punto de vista de los intereses de nuestra sociedad, nosotros tenemos que poder avanzar a un sistema que produzca en el campo sin producir de una manera contaminante, sin utilizar la cantidad de agroquímicos que se usan ahora. Al menos reducir la cantidad. Eso te iba a preguntar, en términos sanitarios, si se redujera la cantidad de glifosato, el volumen que se utiliza, sin necesidad de eliminarlo completamente, ¿mejoraría la situación sanitaria de la población? Sí, sin duda que sí. Nosotros tenemos ahora esta situación de que en el interior hay 12 millones de personas que están expuestas a concentraciones de glifosato de 20, 30 litros por año. Esa gente no solamente recibe las fumigaciones en la periferia de sus pueblos, sino que todos estos productos, el glifosato y el resto de los agroquímicos, están en el interior de los pueblos, ¿no? Los pueblos son el centro de la actividad del campo. ¿Por qué en el interior de los pueblos? Porque la gente ya no vive más en el campo. La gente, los productores se han ido a vivir hacia los pueblos porque la vida social es mucho más intensa, porque tienen mayor nivel de consumo y no pueden consumir si viven en el campo. Entonces se han ido hacia los pueblos y se han llevado todo el equipo, el equipamiento, las maquinarias, las máquinas de fumigar, los bidones con los pesticidas están en los pueblos. Entonces, el glifosato se concentra y se deposita dentro de las localidades. De los pueblos. En los patios de las casas. Nosotros, como en el Monte Maíz, que es el pueblo que hemos estudiado. Eso te iba a preguntar. Contame la experiencia de Monte Maíz y qué resultados obtiene y por qué es tan paradigmático lo que sale de Monte Maíz. Bueno, Monte Maíz nos resultó muy fuerte porque nosotros aprendimos una realidad que muchas veces no podíamos acceder porque Monte Maíz nos abrió todas las puertas para poder revisar, analizar todo el pueblo, hablar con toda la gente, ver los registros de los hospitales, ver los registros del registro civil de que se habían muerto los vecinos en los últimos años. Y así es que nos encontramos de que había 22 depósitos de agroquímicos adentro del pueblo y el municipio creía que tenía 4. Resulta que había unos 18 depósitos, galpones más, que la gente los veía todos cerrados, pero adentro había pilas enormes de bidones de agroquímicos y las máquinas de pulverizar. ¿Y qué se vio en Monte Maíz en cuanto a la incidencia de enfermedades o de cáncer? Bueno, pero todos estos productos, nosotros cuando tomamos muestras en el suelo, en las calles de Monte Maíz, encontramos que había más glifosato en la calle que en los campos donde se fumigaban, ¿no? Y encontramos que la población de Monte Maíz tenía 3 veces más cáncer. Tenía 3 veces más cáncer que el promedio que la ciudad de Córdoba. Que la ciudad de Córdoba. Que la ciudad de Córdoba o el promedio de la Argentina. Que se moría
también más de cáncer que Córdoba o toda la Argentina o la ciudad de Buenos Aires. Como ser el 20% de la gente que fallece en la Argentina lo hace de cáncer. Pero en los pueblos como Monte Maíz, en el año 2013 el 38%, casi el doble de los que se murieron de cáncer. Y esto también lo podemos ver en muchos pueblos que tienen la misma situación. O sea, la primera causa de muerte es el cáncer, cuando esto no era así antes. Esto empieza a generarse desde que se empieza a fumigar con estas semillas transgénicas y con el glifosato. ¿Alcanzaría hipotéticamente, como ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba después de que se conoció el tema del barrio Ituzaingó anexo, con delimitar una franja amortiguadora en la periferia de las ciudades en la cual no se debería fumigar? ¿Alcanza con ese cordón? No alcanza, pero es imprescindible hacerlo, ¿no? Nosotros somos conscientes, yo con otro grupo de médicos estamos trabajando el problema de los derechos a la salud en estos contextos de alta exposición agroquímica. Entonces sabemos de que el glifosato hay que prohibirlo, hay que dejar de comercializarlo en la Argentina. Pero si lo hacemos de un día para otro, vamos a tener problemas productivos, porque obviamente la producción de 25 millones de hectáreas en nuestro país se hace a base de glifosato. Pero sí podemos de un día para otro impedir que se fumigue con glifosato alrededor de los pueblos, que haya 1000 metros alrededor de los pueblos que no se fumiguen. ¿Qué explica la resistencia a esa medida? ¿Cuánto puede perder el sector agropecuario? El 1%. El 1% de la superficie. O sea, quien se opone a eso claramente está hablando de voracidad, no de es mezquindad. Nada. No, lo que pasa es que hay... O de no sentar un precedente. Claro, hay un precedente que es muy fuerte, que es que estos productos son venenosos. Estos productos como el glifosato se impusieron y se consumen en esas cantidades enormes porque se le hizo creer a los productores y a los agrónomos que no hacen nada, que vos podés tomar un vaso lleno de Roundup como si fuera agua. Y es falso, esa era propaganda maliciosa de Monsanto y del resto de las empresas, porque sabemos que todos los suicidas que tomaron un vaso lleno de Roundup, el 100% de los suicidas que tomaron 180 mililitros de Roundup murieron. ¿Hay gente que se suicida con glifosato? Claro, hay muchos suicidas que se matan tomando venenos. O sea que claramente el glifosato es un veneno. Hay que partir de esa base. Absolutamente. That glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Okay, so you. No, but I know so it's dangerous, I know. No, people try to commit suicide with it and fail fairly let's regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? No, I'm not an idiot. Entonces, si se aceptara y se adoptara esa franja de 1000 metros sin fumigar, para ellos sería una especie de claudicación, es admitir que eso mata. Claro, es aceptar que están produciendo alimentos con venenos, porque esa es la otra realidad en la Argentina. Nosotros somos un país productor de alimentos, y a mí me alegra que así sea, pero me preocupa que produzcamos alimentos en base de venenos. No solamente granos, no solamente maíz y soja, sino que cada vez para producir una lechuguita, un tomatito, para el consumo de las ciudades, lo hacemos a base de aplicarles grandes cantidades de veneno. Porque la industria química ha hecho un avance sobre las prácticas agrícolas en todas las áreas, haciéndole creer a la gente que usando estos productos que eran inocuos, el productor trabajaba menos y podía tener que un tomatito no esté picado o que un maíz no tenga un gusanito que no le va a producir nada. Si tiene un gusanito, seguro que el maíz está sano. Seguro. En cambio, si no tiene ningún gusano, seguro que el maíz está impregnado de veneno. ¿Se puede medir la incidencia del glifosato fuera del campo? Quiero decir, nosotros que vivimos en una ciudad grande, en el caso nuestro en Buenos Aires, caso tuyo en la ciudad de Córdoba, ¿podemos establecer cuánto de la forma de producción está incidiendo en nuestra salud por la ingesta de ese veneno? Sí, hay lo que se llama los residuos de pesticidas que quedan en el grano.
En el caso del glifosato, sabemos por estudios que hicieron en Taiwán el año pasado, que en cada kilo de poroto que entra en Taiwán, que viene de Argentina, van 116 miligramos de glifosato. Es una barbaridad. Es muchísimo. Y no había ningún problema porque todo el mundo creía que el glifosato no era cancerígeno. Pero ahora que la Organización Mundial de la Salud en marzo reconoce que el glifosato produce cáncer, me parece que muchos países van a empezar a medir y a exigirle a la Argentina que no mande granos cargados de un pesticida, porque para darle de comer a los chanchos, a los pollos, a los humanos, con esos alimentos estamos en un problema. Y acá en Argentina hay un residuo de pesticida que queda en los alimentos. Desgraciadamente hay más de 30 alimentos industrializados que se hacen utilizando soja. O sea que cuando uno lee el prospecto en letras chiquititas, está tomando un yogur y encuentra que tiene soja. O es leche para bebé menor de 6 meses y tiene soja, y tenía que ser leche de vaca adaptada para bebé. Y cuando se mide en esa leche o en el yogur, encontraba glifosato. Y el glifosato llegó a través del residuo que tenía la soja, con la cual estaban espesando la leche con la lecitina. El glifosato ahora, según la Organización Mundial de la Salud, pasa a ser un potencial cancerígeno. Ahora, es un cancerígeno en el sentido de que hay pruebas. De que hay pruebas. Porque hay 3 categorías. Una es la categoría de que es un producto cancerígeno y no hay duda, Está que es la claro. categoría 1. Después está la categoría 2, que es un probable cancerígeno en el sentido que hay pruebas en humanos por estudios epidemiológicos y en ensayos en laboratorios. Y la tercera es que es potencialmente cancerígeno porque en estudios con animales se vio que era cancerígeno, pero no se vio en humanos. ¿cuál es la categoría del glifosato? Es la segunda, Es la en que hay segunda. pruebas en humanos, De que pero provoca que no son cáncer. pruebas concluyentes, Bien. totales, sino que hay pruebas en Está a mitad de humanos camino, y bien. hay muchas pruebas en laboratorio. O sea, no es que sea a veces sí o a veces no. Hay pruebas de que es cancerígeno y falta muy poco para que ya lo declaremos absolutamente cancerígeno. Pero otros productos, ¿cómo? Eso te iba a preguntar. Otros productos que son claramente cancerígenos, incluso algunos productos que están prohibidos, ¿siguen utilizándose en la agricultura argentina? No, ¿Ustedes lo en encuentran en las Argentina a veces hay algunos productos que probablemente están quedando en lotes que se están comercializando y que están prohibidos o entran de contrabando. Algunos órganos clorados. Pero hay problemas, porque a medida que se van sacando muchos de estos insecticidas, sobre todo que son los más tóxicas, se están introduciendo otros insecticidas, porque los insectos se adaptan rápidamente. Crean resistencia. Crean resistencia, entonces vos mataste todos los bichos que había en un predio, había 1000 insectos, pero quedaron 50. El año pasado tenés 700 de esos que son resistentes, ¿no? Y al otro año tenés 2000. Entonces usan otros productos. Y lo que están usando ahora son productos fabricados por Bayer en Alemania, son neonicotinoides que están prohibidos en Europa, que no se pueden comercializar en Europa, pero que los alemanes los fabrican para vendernos en nuestro país como imidacloprid o otros productos, y que son productos que están exterminando como cero las poblaciones de abejas, ¿no? Porque tienen una particularidad, que son insecticidas que se concentran en las flores de las plantas, de manera que cuando vienen los Viene la insectos abeja a polinizar, exacto. los mata. Y eso está terminando con los insectos que producen la polinización. Y sin polinización no tenemos posibilidad de que haya reproducción de plantas. Así es. O sea, es una barbaridad ecológica lo que están haciendo. Y esto está pasando, lo vemos cuando están muriendo, exterminándose las colonias de abejas. Los que hacen apicultura tienen colmenas que normalmente tienen 40, 50 mil abejas por cajón, y ahora tienen 4.000, 5.000. Y aparte del problema económico que tiene que ver con la producción de miel, hay un problema ecológico muy grave, ¿no? Porque va a afectar a toda la economía. ¿Vos ves que es posible avanzar en un proceso de utilización más racional de los pesticidas hasta, ojalá, llegar a un proceso de producción orgánica, o efectivamente está en riesgo la capacidad productiva de alimentos de Argentina si se baja drásticamente el uso de glifosato? Para nada. A nivel mundial, los estudios ingleses, como estudios canadienses, estudios norteamericanos,
muestran que la productividad de los campos orgánicos es mayor que con transgénicos y agrotóxicos, ¿no? Claro, pero no hay una economía concentrada que se favorezca, que se beneficie. Pero después hay experiencia. Los países europeos empezaron a tener el mismo problema que nosotros. Cada año consumíamos más agroquímicos y ellos también. Entonces los franceses, los holandeses, los dinamarqueses pusieron en marcha programas para usar menos agrotóxicos. Entonces, si los productores entran a esos programas y certifican que usan menos o no usan agroquímicos, les bajan las retenciones, les dan apoyo tecnológico. Bueno, a lo que llegás es que tiene que haber algún tipo de política de Estado que por lo menos tienda en esa dirección. Nosotros tenemos la conducta contraria. Exacto. Nosotros El Estado estimulamos estimula el uso la utilización de agroquímicos y festejamos como cuando cada año se usa más, como que como está si fuera un dato, creciendo claro, la economía. como si fuera un lo que dato está de mejor creciendo productividad, ¿no? es la contaminación y el riesgo de que nuestra población se enferme. Claro, es posible hacer lo que la pregunta que vos me hacías, es posible hacer el cambio, pero hace falta que el Estado y que la sociedad reclame al Estado que los valores que tienen que ordenar la agricultura tienen que ser los valores principales de nuestra convivencia, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y no que prevalezca el derecho a que producir más soja y ganar más dinero, y no me importa si estoy contaminando a mis vecinos. Sí, históricamente los suplementos de agro, etcétera, etcétera, festejaban por la cantidad de pesticidas que se le echa al campo como si fuera un dato de progreso, un dato sí. de mejora. Y mira, ahora en el 10 de junio salió el dato del año pasado, que sale tardío, porque siempre sale en mayo, salió en principio de junio en La Nación, de que las ventas de agroquímicos habían aumentado un 9% el 2014-2015 con respecto al 2013-2014. Y eso es un indicador de Eso muestra mejora. la fortaleza del negocio. Claro, es la fortaleza del negocio de Monsanto, de lo que vende claro. venenos. El volumen de venta de venenos para el agro en la Argentina son 3.000 millones de dólares. Claro, Eso es el 10% de la venta de la cosecha de soja. es mucha plata. O sea, es mucha plata. Es mucha plata y la verdad que plantarse frente a esos intereses no debe ser nada sencillo. No, no es sencillo, pero necesitamos hacerlo porque estamos teniendo demasiados problemas de salud. Y estos problemas de salud se van a ir extendiendo hacia las ciudades porque cada vez los residuos que van a estar en los alimentos van a ser mayores. Entonces va a haber momentos en que la tasa de enfermos de cáncer de las ciudades va a ser muy similar a la de las zonas rurales porque la exposición alimentaria va a ser igual a la ambiental. ¿Y vos crees que puede pasar que lo que hoy se ve en Montemaíz como un episodio circunscripto a esa zona se reproduzca sanitariamente en todo el país y que la incidencia de cáncer... En Santa Fe se reproduce, en el Chaco es idéntico por estudios que incluso ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación, en Santiago del Estero, en Salta, en San Luis, donde nosotros hemos estado trabajando en Provincia de Buenos Aires. Sí, La Provincia de Buenos Aires tiene tasas de enfermos de cáncer en el interior, de niños que nacen con malformaciones, de problemas de aprendizaje. O sea, uno de los insecticidas que más se usa, que es el clorpirifos, está demostrado en todo el mundo, nadie lo duda, de que las madres expuestas a clorpirifos tienen hijos con más problemas de aprendizaje. Y en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, del interior, todos los años se abren aulas nuevas para chicos que no pueden aprender. Ya no tenés, como cuando íbamos al cole, que teníamos dentro de los 30 chicos, había 2 o 3 que eran los más burros, digamos, que no aprendían ni a cañonazo. Ahora tenés 7 u 8. Claro. Eso no es normal. Y eso pasa en estos pueblos, no pasa en los pueblos donde hay ganado, donde hay ganadería, ¿no? Y pasa donde hay clorpirifos. Entonces, esto está pasando actualmente. Lo que pasa es que como es un problema de los pueblitos chicos del interior y no sale tanto en los medios de Buenos Aires, parece que es un problema lejano y que no es tan real, pero es un problema muy grave. Muchísimas gracias, Medardo. No, gracias a ustedes por difundir esto.
La gran pregunta que sobrevuela después de escuchar a Medardo Ávila Vázquez y después de hablar de glifosato y de saber que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que este veneno es potencialmente cancerígeno, es saber si se puede, con la excusa de producir alimentos, hacerlo de cualquier manera y poner en riesgo a la población. Es curiosa esta dualidad, porque por un lado se promueve la idea de producir mayor cantidad de alimentos para darle de comer a la población y al mismo tiempo se la envenena. Esta dualidad solo es posible porque la política ambiental, entre muchas comillas, la dirigen quienes tienen el negocio en sus manos, quienes producen la semilla, quienes producen la tecnología y quienes producen el veneno, el glifosato. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Oh, oh.